bienvenido a Perú 21 Televisión. Vamos a conversar con el embajador José Antonio García Belaúnde. El embajador García Belaúnde acaba de publicar su libro 2 siglos de desafíos en la política exterior peruana. Claramente se trata de un libro donde se reflexiona a partir de la labor de la Cancillería durante los 200 años que está cumpliendo el Perú. Gracias, embajador García Belaúnde, gracias, Joselo, por conversar con Perú 21. Muy contento de tener este diálogo una vez más. Una vez más, en efecto. La Cancillería peruana, Joselo, se ha batido muchas veces, tanto en la región como en el mundo, para mantener un prestigio que realmente pocas cancillerías tienen. Incluso en el Perú se dice que en términos de instituciones, hay 2 instituciones en el Perú que son de primera, la Cancillería y el Banco Central de Reserva. Yo tengo que preguntar, para empezar esta entrevista, ¿de qué madera están hechos los diplomáticos peruanos? Tú eres un diplomático básicamente hasta el tuétano. Bueno, yo no sé de qué están hechos. Yo lo que sí estoy seguro es de que el Perú tuvo problemas desde muy inicio, problemas internacionales desde muy inicio de la vida republicana. Al principio, no olvidemos que todavía existían las grandes potencias imperiales y que restablecido el orden después de ser derrotado Napoleón, muchos de ellos pretendieron volver a tener imperios coloniales, y España, en fin, sabemos lo que pasó el año 66 y hubo otras cosas como una expedición francesa y México y cosas por el estilo. O sea que al principio teníamos que preservar nuestra identidad como nación independiente y buscar que nos reconocieran los grandes países. Incluso el Vaticano se demoró 40 años en reconocernos, nos llamaba América Meridional. Recién cuando fue Bartolomé Herrera ahí es que nos llamaron República Peruana. En fin, y después los límites del Perú había que definir y era muy difícil porque los papeles, la cartografía de la época era muy compleja y después vino el desmembramiento que produjo la guerra con Chile, donde realmente ahí sí se perdió mucho territorio y poblaciones además peruanas íntimas. Entonces, yo sí creo que fue el país el que necesitó de gente que supiera defender sus intereses. Y ahí se forma. Se forma desde mediados del siglo pasado, coincidiendo con el gobierno de Castilla y con una figura muy importante del Perú, que fue José Gregorio Casola, un gran jurista. No es extraño que además se empiece a hacer formar esta carrera en medio de un buen momento de la historia del Perú, ¿no? Un gobierno estable como el de Castilla y con recursos. Claro. Somos Y tú, producto de ese proceso histórico, digamos. y tú dirías, digamos, casi resumiendo, ¿cuáles fueron los grandes desafíos, precisamente? ¿Cuáles fueron los momentos que han marcado la historia de la diplomacia peruana, la historia del Perú frente al mundo? Yo diría que en el siglo pasado, 2 momentos, y bueno, en el antepasado, por Dios. En 1800 tuvimos que buscar el reconocimiento internacional y tratar de definir el territorio. El territorio se define, los tratados límites son todos en el siglo XX y van muy lejos, cubren casi todo el siglo XX, porque si bien es cierto que el año 42 se firma el acuerdo del Tratado de Límites de Río de Janeiro con el Ecuador, y que es el último de los tratados de límites, la verdad es que la situación de límites con Ecuador se termina definitivamente recién en el año 98 con el Acta de Brasilia. O sea, que hemos tenido casi toda la independencia preocupados por el tema de los límites terrestres. Ese es uno son los 2 primeros problemas. El segundo es
cómo buscar la solidaridad y la integración. Ese es otro de los temas. Y uno de los ejemplos, además, más hermosos de lo que es una tarea diplomática hecha concienzudamente, pero a través del tiempo, con precisión en los objetivos y con manejo eficaz de los medios, es el tema del mar. Entre el doctor Bustamante, que el año 47 proclaman las 200 millas marítimas, y el acuerdo, el fallo del año el 2014, pasan más de 60 años en donde hay una política peruana respecto al mar que es consistente y que va adquiriendo, ¿no?, pequeños triunfos hasta lograr primero consagrar las 200 millas y luego consagrar los límites con Ecuador y con los límites marítimos con Ecuador y con Chile. Creo que eso es muy importante. Y también muy importante es la presencia que hemos tenido en los organismos internacionales, sobre todo lo que se estructura a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, GATT, hoy día Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Y la apuesta por la integración, ¿no? La apuesta por la integración y que está la comunidad andina hasta la Alianza del Pacífico, que fue lo último que hicimos en el gobierno de Alan García, ¿no? Vamos revisando uno a uno estos grandes desafíos. Tú dices en tu libro que el Perú nació vulnerable porque no teníamos, como nos acabas de explicar, límites acordados con nuestros vecinos. Nos han costado casi 200 años terminar de ajustar nuestras controversias limítrofes. ¿Tú dirías que ha costado casi 200 años? Sí. Porque mira, los tratados de límites del Perú se hacen a partir del siglo XX, básicamente, aunque hubo algunos tratados, etcétera, pero los definitivos, los que son los que están vigentes ahora, todos se dan en el siglo XX. Muy movidos los primeros tres tratados, Brasil, Bolivia y Colombia, Ecuador. por la obsesión del país por recuperar lo que se llamaban las provincias cautivas, Tacna y Arica. Entonces había que limpiar, digamos, toda la de escollos, ¿no?, el gran propósito que teníamos de llegar a recuperar Tacna y Arica. Evidente que teníamos miedo, pues, de alianzas que podían perjudicar entre Chile y Ecuador, por ejemplo, o Chile y Colombia, etcétera, o Bolivia y Chile, ¿no? Entonces, la obsesión fue, ¿no?, estar libre de problemas con los vecinos y concentrarnos en lo que era más importante, que era la recuperación de Tacna. Entonces, eso nos lleva a esos tres primeros tratados. Y el cuarto tratado, que es el del año 42 con Ecuador, pues no termina, porque el año 60 el presidente Velasco Ibarra declara que es nulo ese protocolo. Y tuvimos pues el 81 Paquilla y el 95 Cenepa. O sea, tuvo dos guerras. Entonces, ¿cuándo se acaba? Cuando hay el Acta de Brasil y ya los dos países asumen que ese es el acuerdo definitivo. Claro. O sea, tuvimos problemas limítrofes con Ecuador hasta el 1998, ¿no es cierto? 95, culmina. Sí, el 98 es el Acta de Brasilia, pero la guerra fue el 95. Exacto. Y luego hemos tenido controversias con Chile hasta que se resuelve en el 2014 en La Haya el tema de los límites marítimos. ¿Tú dirías que el hito que ha marcado nuestra historia de cara al exterior fue la guerra con Chile? ¿O fue más bien el desajuste al momento de la emancipación, cuando no se establecieron de manera conversada y coordinada los límites, la vecindad, ¿no? Una armonía con la vecindad?
Yo diría que al nacer con 4 países y no tener los papeles en orden, como diríamos hoy en día, ¿no? Eran pues cartografía insuficiente, títulos que habían cambiado. No nos olvidemos, por ejemplo, que Maynas pasa al Virreinato de Nueva Granada y después vuelve al Perú y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era fácil definir eso. Entonces, yo sí creo que ahí nos concentramos mucho. El tema chileno es un tema mucho más complejo porque es el producto de una guerra y del desmembramiento. O sea, primero perdimos Tarapacá y luego perdemos Arica en el acuerdo definitivo. Yo diría que son parte de ese proceso histórico que es el de formación del espacio territorial que nos corresponde. Ujú. Sí. O sea, Yo se diría que fue, son dos momentos de un mismo proceso. que se va ajustando, ¿no? En ese camino, Sí, nuestra Cancillería tiene que recurrir al derecho internacional para intentar que exactamente. estos ajustes, que estas soluciones sean pacíficas. Y no tuvimos suerte siempre, pero tuvimos mucha más suerte de lo que otros países en otras partes del mundo han tenido. Mira, hay mucha imaginación o hay cierta historia no muy verdadera sobre lo que fue el Perú en términos territoriales y lo que es el Perú hoy en términos territoriales. La verdad que el territorio peruano original del virreinato, por ya no hablemos del imperio, se fue reduciendo durante todo ese proceso virreinal. No nos olvidemos que desde acá se desprende el virreinato de Nueva Granada y desde acá se desprende el virreinato de La Plata. O sea, ya se va reduciendo. Y quizás en una frase muy feliz del embajador Bácula, tampoco los esfuerzos que hicieron San Martín y O'Higgins y Bolívar y Santander fue para que el Perú pudiese volver a tener el espacio territorial que había tenido antes. No, no. Esa convocatoria para llegar a la independencia acá no es para que el Perú vuelva a ser la potencia más importante de América del Sur. No, eso también. O sea, hay que tomar en cuenta. Yo creo que, como dijo Ulloa en su momento, el doctor Porras, en fin, y García Bedoya, es que lo sustantivo con que llegamos a la vida republicana se ha mantenido. Ha habido intercambios de cosas, con Bolivia se intercambió unas zonas por otras, cosas, ajustes a algunos de cartográficos, etc. Y, pero la gran pérdida es la de la guerra, ¿no? Claro, esa guerra que ha marcado tanto al Perú y no tanto a Chile, Exactamente. aparentemente. Por- Nos marcó solo por haber perdido, porque claro, perdimos tanto y perdimos además territorio, pero nos marcó solo por haber perdido o nos marcó la, la humillación de no poder a lo largo de tantos años terminar de resolver ese conflicto que nos ha demorado en términos de ajustes limítrofes hasta el 2014. ¿Qué fue lo que más nos marcó? Yo creo que lo que más nos marcó fue el conflicto mismo, fue la presencia chilena durante 4 años en territorio, fue el saqueo que hubo. Eh, un amigo mío muy culto, que ya murió, un antiguo maestro, de repente tú lo conociste, es Enrique Carrión, le dije, ¿es verdad que se llevaron toda la biblioteca? Dijo, no, no, no es verdad, no se llevaron todo, pero no quedó nada. ¿Qué me quiso decir? Que se llevaron lo mejor, se llevaron lo mejor, las joyas bibliográficas, y quedó pues lo que tiene una biblioteca, que tiene sus joyas, pero tiene también muchas otras cosas que no son unas joyas. Yo creo que nos marcó eso, marcó que esta
país que había sido tan importante en América del Sur, que había sido la gran potencia, etcétera, el primer virreinato, había sido además el país del imperio, etcétera, etcétera, de repente pierde una guerra, pero la pierde en términos ¿no? humillantes, ¿no? La invaden y son 4 años de presencia chilena en Perú, ¿no? Fue muy duro y nos ha Sí. costado tanto Los resolverlo. peruanos no han procesado eso, hay que reconocerlo. Los peruanos no han sabido procesar eso, ¿no? Y todavía no lo terminamos de procesar, dirías tú. Yo estoy escuchando ahora, en estos últimos días. Es algo extraño lo que pasa con Chile, ¿no? Porque los chilenos insisten que nosotros tenemos un permanente, un irredentismo. Y nosotros siempre, los peruanos, pensamos que Chile en cualquier momento lanza una expansión, ¿no? Se lanza a una conquista, ¿no? Y entonces hay mucho recelo, pero si uno se fija en las relaciones con frialdad, entre el año 29 que se firma el Tratado de Lima con Chile y ahora, o sea, 100 años después, no vamos a ver ningún conflicto. Mucho recelo, mucha desconfianza, pequeños incidentes fronterizos, pero ningún conflicto armado, que lo hemos tenido en su momento con Ecuador, que inclusive en los años 30 lo tuvimos, Colombia. o casi lo tuvimos con Colombia, pero con eso no. Entonces es una relación extraña, porque hay desconfianza, hay recelo, pero nunca hemos ido más allá que esa desconfianza y ese recelo. Claro. Es interesante. Ahora, es muy Hemos interesante. tenido paz de 100 años. Incluso el tema del Haya pudo crear mucha incomodidad en nuestra demanda en la parte chilena, pero fue muy bien recibido, se ejecutó rápidamente el fallo y pasamos la página, ¿no? Eso es muy interesante, porque también uno observa cómo en paralelo el Perú, a través de su política exterior, va construyendo esa integración económica que es fundamental para la región. Y yo tengo que, por supuesto, reconocer la iniciativa de la Alianza del Pacífico que tú, como canciller, llevaste adelante. Ya antes el Perú se había incorporado a la PEC, pero cuando ocurre lo de la Alianza del Pacífico, realmente nos tomamos una posición de liderazgo en términos de integración económica. Tú fuiste un protagonista, Joselo, un protagonista clave. Mira, el Perú siempre ha apostado por la integración, es una de las constantes que ha tenido, y eso hay que reconocerlo. Su última apuesta por la integración fue hoy la llamada Comunidad Andina. Pero en un momento dado, esta Comunidad Andina se quiebra porque desaparece lo que los juristas llaman el animus societatis, es el ánimo común, el ánimo de hacer cosas común. Y se quiebra porque frente a dos países que están dispuestos a insertarse al mundo, ¿no? Hay dos países, primero eran tres, pero Venezuela se va, después aparecen Correa y Evo Morales, y son esos dos países, Colombia, Ecuador y Bolivia, deciden que no quieren integrarse al mundo, que quieren tener pues el libre comercio solo entre los andinos y nada más, que cualquier tratado de libre comercio con Estados Unidos es someterse al imperialismo yanqui o cosa por el estilo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que nuestras integraciones partían siempre del principio de la vecindad. Somos vecinos, ergo tenemos que unirnos. Y que era mejor pensar que la vecindad no era suficiente, que había que añadirle algo que era muy importante, que es las afinidades. ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo pensamos en común? Entonces, resultaba que los 4 países de la hoy día Alianza del Pacífico creían, ¿no?, en la inserción competitiva al mundo, creían en la integración al mundo,
tenían acuerdos de integración con Estados Unidos, con la Unión Europea. 3 de los 4 países tenían además acuerdo de libre comercio con China. Entonces, y tenían economías abiertas y tenían ciertos principios básicos que compartían. Entonces, era posible hacer la integración porque no creaba problemas, resistencia. Mira, si tú te fijas bien, el año 76, cuando se va a Chile del grupo andino, como se le llamaba entonces, es porque Chile abre su economía mientras los andinos no estaban cerrados. Era incompatible esa relación entre una economía abierta y 4 economías cerradas, como era en ese entonces, o 5 economías cerradas, porque entonces eran 6 los andinos. Y de alguna manera, la salida de Venezuela se da por las razones de signo contrario. Venezuela no quería tener una economía abierta y estos 4 andinos, porque todavía cuando se va a Venezuela no habían entrado ni Correa ni Evo Morales al poder, eran 4 andinos que sí estaban en predicamento abierto. Cuando entran Correa y Evo Morales al poder, entonces ahora sí se crea una división 2 versus 2. Y entonces, claro, tienen que pensarse en otra cosa. Y la prueba es que los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos los iniciamos las negociaciones los 4 andinos y terminaron 2, Perú y Colombia. Y lo mismo ocurrió con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, sí, la integración ha sido nuestra opción, pero siempre hemos sido capaces de decir, bueno, si esto no funciona, vamos a otra instancia. De alguna manera, la comunidad andina reemplazó a la vieja LALC, que era una zona de libre comercio y que estaba estancada. Entonces, la comunidad andina apostó a un proceso de integración más serio, más profundo y de mayor alcance. Interesante, ¿no es cierto? Además, Ha sido nuestra marca, digamos, apostar por la integración siempre. Exactamente, sí. Y nos deja ver nuestro país en perspectiva, ¿no? Ahora, Sí. yo tengo que preguntar, ¿cómo hizo nuestra política exterior que pudo avanzar, como nos estás detallando, para convivir o vivir un poco al margen de la turbulencia política interna? ¿Cómo se hace para mantener eso? Sabes que cuando estaba escribiendo este libro conversaba con mucha gente y una de las personas obviamente con quien conversé fue con Carmen McEvoy, que es una buena historiadora, además muy dedicada al siglo XIX y a las grandes figuras del siglo XIX. Y comentándole estas cosas que comentaba contigo, me dice, extraño, me dice, ha habido más política exterior, más diplomacia que Estado. Y eso es como que si las turbulencias políticas o este estado medio precario del siglo XIX iba marginaba el tema de la política exterior y dejaba que el tema de la política exterior fuera manejado por estas grandes figuras, porque al principio no eran diplomáticos de una carrera, eran grandes figuras del derecho que eran incorporadas, digamos, a defender la causa del país. ¿No? Caso de Belaúnde, caso de Ulloa, caso de Porras, o antes, ¿no? Víctor M. Maurtua, en fin, son grandes personalidades que ¿no? son llamadas a defender los intereses del Perú. Y como si la política no quisiera alterar eso y dejarlo y dejar que se maneje seria y profesionalmente, sin mayor intervención, porque hay intereses muy grandes que tienen que ver, nada menos pues con la soberanía y el territorio, ¿no? Claro. Y hablando ya del Bicentenario, Joselo, el primer siglo
un siglo muy turbulento, anarquía militar, el primer siglo después de la emancipación, por supuesto, ¿no? La anarquía militar, la guerra con Chile. ¿Qué rescatas tú de ese primer siglo de independencia? Bueno, yo diría que hay cosas muy rescatables. Voy a empezar diciendo que no soy historiador, o sea que puedo equivocarme de medio a medio y me disculparán. Yo creo que hay un debate muy interesante al principio sobre lo que debe ser la república. Y hay figuras muy interesantes, como Sánchez Carrió, como el mismo Monteagudo, que se plantean con mucha sinceridad, ¿no? ¿Qué país queremos construir? Y Porras, en unos libros que tiene sobre los ideólogos de la República, señalaba que no, dos personas que tenían posiciones tan contrapuestas como Monteagudo, que era promonárquico, Claro. y Sánchez Carrión, que era absolutamente pro republicano, en realidad coincidían en señalar los defectos, en señalar las necesidades y la diferencia que consistía en que uno pensaba que eso se podía solucionar vía la monarquía y otros pensaban que se podía solucionar vía la república. Dice Porras que Monteagudo y Sánchez Carrión piensan en una especie de inferioridad peruana para la democracia, ¿no? Pero que consideran que la democracia es el ideal. Y mientras uno esa inferioridad hace que piense que mejor un gobierno fuerte, monárquico, etcétera, el otro piensa que hay que ir por el lado de la república y consolidar, digamos, virtudes en la gente. Yo diría que esa es la primera cosa. Después yo creo que un gobierno bastante eficaz como el de Castilla, ¿no? Organizó bastante bien el Estado peruano, que todavía en ese momento era muy caótico todo. Creo que hay una figura muy interesante en el siglo XIX, que es la figura de don Manuel Pardo, ¿no? El primer presidente civil del Perú, y con una idea de Estado interesante, de instituciones republicanas. La idea de la república no es una idea que haya arraigado mucho, que la tenían los ideólogos de la independencia, como los llama Porras, pero no es una idea que haya arraigado mucho. La rescata muy bien don Manuel Pardo. Hay figuras míticas, románticas, míticas, como Piérola, muy discutibles por lo demás, por su participación en la guerra, muy atractivo como líder popular y porque encauzó al Perú después de la guerra. Yo diría que por ahí está la cosa, no sé si me escapa alguna figura más, ¿no? Pero Y claro, y la guerra que fue terrible, ¿no? La guerra claro. es la gran sombra que a partir de eso se proyecta durante muchos años, ¿no? Porque hasta que no se firma el Tratado del 29, era una losa muy pesada que teníamos encima todos los peruanos, ¿no? Y al cumplir el centenario, más o menos, empieza a surgir una generación de intelectuales con un pensamiento muy rico. Tenemos claramente a Mariátegui, a Aya de la Torre, a Víctor Andrés Belaúnde, Julio Cetello, antes claramente González Prada. Es como que hay un cambio, como que pasan los años necesarios para empezar a generar nuestras propias ideas, para empezar a debatirlas, a discutirlas. Yo quiero robar de tu memoria a tu abuelo,
a tu abuelo, Víctor Sí. Andrés Belaúnde, que no sé si me equivoco, pero fue el primer líder del centro. Y en estos tiempos que vivimos tan polarizados, su pensamiento, su manera de entender el Perú, de pensarlo, vuelve a ser muy valioso. A ver, yo te diría que en la respuesta anterior me refería a hechos políticos, pero evidentemente el siglo XIX tiene, al final del siglo XIX tiene pues la figura de González Cuadrada que tú has mencionado, pero después la generación del 900, ¿no? Claro. Que es Ribagüero, que son los hermanos García Caldero, que es mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, etcétera, y que son unos señores que entienden que hay que empezar de cero, que han recibido un país quebrado, un país derrotado, y que hay que empezar a hacer cosas de la nada. Y quizás ahí hay una frase de mi abuelo el año 18, en la inauguración del año de San Marcos, que termina, ¿no?, su discurso de inauguración del año. Era un profesor joven y lo eligieron para hacer el discurso, y diciendo, ¿no?, queremos patria. Es casi un grito de desesperación de esta generación que había salido a la vida un país destrozado, derrotado, etc. Y claro, y para el centenario aparecen pues Mariátegui, Ibasadre, Porras, Jorge Guillermo Leguía, en fin, tantos otros intelectuales muy potentes. Y yo creo que ahí se produce, justo en esos años, se produce uno de los debates más interesantes que ha habido en el Perú. El debate, yo diría que hay varios hechos culturales muy importantes. Primero, la aparición del indigenismo en todas sus manifestaciones, ¿no? Y el debate, además, sobre la condición indígena. Y después el debate entre corrientes de opinión. Por un lado, el mariateguismo, es decir, el pensamiento de Mariátegui, el marxismo aplicado a la realidad de Mariátegui, y el pensamiento católico, ¿no?, social cristiano, digamos, de Víctor Andrés Belaúnde. Ese es el primer gran debate político que hay en el siglo XX. Habíamos tenido el debate del siglo XIX entre liberales y conservadores, Gálvez y Herrera, pero en el primer gran debate ideológico del siglo XX es Belaúnde y Mariátegui. El resultado al final es que va a aparecer ahí a la torre y se va a crear entonces una dicotomía, ¿no?, política APRA-izquierda, porque el civilismo lo mata a Leguía y Leguía no deja nada. Entonces, el APRA va a cubrir un espacio y el espacio del centro y la derecha se ha quedado liquidado por la dictadura de Leguía. Y recién después es que el pensamiento de Belaúnde empieza a tomar cuerpo primero en la democracia cristiana y posteriormente de alguna manera en el propio Partido Acción Popular, que es un partido reformista de centro. Entonces, y se abre un espacio al centro. Pero sí, el siglo XX es un siglo muy complejo porque es muy rico en acontecimientos. La década del 20 es riquísima en acontecimientos políticos, culturales, etcétera. Pero también es una época terrible porque Leguía liquida ese proceso, se llamaba la República Aristocrática, pero también hay que decir que era un intento de institucionalizar la democracia en el Perú con alternancias y cosas por el estilo, ¿no? Y eso muere con Leguía. Claro. Y hacia el final del siglo XX surgen otros liderazgos. De hecho, Fernando Belaúnde marca un hito importante, llega a gobernar 2 veces, pero luego viene Alan García con una suerte de nueva propuesta del APRA o de
más bien una suerte de rejuvenecimiento del APRA. Sin embargo, quisiera hablar del segundo Alan García, al que tú conociste mucho porque fuiste el canciller durante los 5 años de ese gobierno. ¿Cómo resumirías ese personaje de finales del segundo centenario? No es fácil esa respuesta. A ver. Yo creo, como muchos, y no está hablando el amigo o el ministro, sino está alguien que trata de ver la política desde cierta distancia objetiva. Yo creo que García es un personaje muy importante y ha pesado mucho en la historia del Perú a partir del 82-83 que se hizo de la Secretaría General del Partido Comunista, ¿no? Yo diría que pesó mucho probablemente hasta el año 11, que es el final de su gobierno. Yo creo que probablemente estos últimos 5 años, o sea, en el gobierno de Humala, fue declinando y eso sí lo ayudó a declinar también una política muy sistemática de erosión que le hizo Humala, ¿no? Yo recuerdo que un ministro de Humala y asesor suyo, cuando aparecieron los indultos, me dijo, esto es de funcionarios de tercera categoría, no llega ni siquiera a tocar a un ministro, y sin embargo lograron que el tema de indulto llegara hasta donde Alan García. Y Alan García tampoco se dio cuenta del significado que tenía eso. Pero en fin, son especulaciones ex post. Lo cierto es que yo sí creo que es un hombre, así como Belaúnde cubre un periodo muy grande que va del 56, que asume el liderazgo de Frente a Juventudes hasta el 85 que deja Palacio de Gobierno, son 30 años. García pues puede jugar también del 82 al 2011-12, como los 30 años que le tocó, y como Ayala Torre también tuvo un liderazgo de unos 30-35 años. Digamos que son pues líderes que van marcando, ¿no?, un tercio de siglo más o menos con su presencia. Y ese es un García. Es un García que llega a la presidencia por segunda vez, después de una peregrinación por el desierto, como se dice en francés, ¿no? De hacer su peregrinación en el desierto. Y llega con nuevas ideas traídas un poco de su propia experiencia y de ciertos descubrimientos que hace. Quizás su más grande descubrimiento es lo que había pasado en Chile. Él es invitado a China, visita China, ¿no? Y recorre mucho China, etc. Y le impresiona cómo ese país puede haber cambiado tan radicalmente en pocos años. Ese es el primer. Pero llega con dos obsesiones, o con dos miedos muy grandes. El primer miedo, obviamente, es la inflación. O sea, él no podía darse el lujo de que volver a tener inflación por ningún motivo. Si el año 2008-2009 empezamos a tener problemas y crecimos menos, fue porque el ministro de entonces le hizo temer de que si soltaba mucho dinero podría desatarse la inflación. Ese año es el año de la gran crisis en la economía internacional, de los famosos burbuja inmobiliaria que liquidó pues a tantas compañías financieras y bancas, etcétera, en todo el mundo. Y en el Perú no la pasamos tan mal, claro, no crecimos al 6, 7, 8% como veníamos haciendo, pero crecimos 1% mientras otros países se caían. Esa es el primer miedo El segundo miedo era el miedo a que apareciera un escándalo de corrupción. Y eso era una preocupación muy seria que tenía él y sobre la cual nos recomendaba mucho tener el mayor cuidado para que todo fuera muy claro y muy transparente.
Por eso es que a él lo desconcierta y el tema de petróleos. Hasta ese momento, pues el gobierno había estado tranquilo sin ninguna acusación de ninguna naturaleza, ¿no? Este, y ese es el segundo. Pero muy obsesionado además con que había que ganar tiempo, hacer las cosas y ganar tiempo, crecer más rápidamente. Y yo me acuerdo haber sido testigo del diálogo de él con Lula, en que Lula le decía, Alan, pero gasta más plata en programas sociales, como yo, y él me decía, no, 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 Lula, tú vas a tener problemas, porque no estás invirtiendo suficiente en infraestructura, en crear puertos, aeropuertos, caminos, etcétera, se te van a crear cuellos de botella. Y ese era el debate, ¿en qué gastabas más? ¿En regalar plata a la gente? Bueno, que sí, pues hay gente muy necesitada y hay que ayudar, o en invertir, que también es una prioridad, porque si no se invierte, empieza uno a tener problemas derivados de una logística que no es apropiada para la competitividad, ¿no? Las carreteras te hacen demorar mucho más el tráfico de bienes, ¿no? Y los servicios son deficientes, etcétera. Entonces, sí, esa era su gran obsesión, cómo crecer más rápido, cómo no alcanzar niveles más altos de desarrollo. Al final él terminó muy satisfecho. La pobreza durante su gobierno la redujo en 20 puntos, la encontró en 47, 48 y la dejó en 28, 29. O sea, él podía estar satisfecho porque había logrado eso a través de promover la inversión y invertir. Además, el Estado se invirtió mucho en esa época, ¿no? ¿Y cuánto crees que impactó en el inconsciente de los peruanos que una persona como él, que había gobernado 2 veces, se suicidara? Yo creo que los peruanos no han procesado eso. Yo creo que los peruanos no han procesado eso. Yo creo que el primer caso en la historia del Perú de que un presidente se suicida, empecemos por ello. No es común en América tampoco, ¿eh? Hay dos casos en Chile, Balmaceda y Allende, y un caso en Brasil, que Tulio Vargas. Punto, no hay. Yo creo que los peruanos no deben haber quedado muy shock y después han pretendido olvidar, porque entonces habría que hacer un examen de conciencia cómo es que este señor llega a esos extremos. Y probablemente llega a esos extremos porque está solo, nadie lo escucha, nadie lo quiere escuchar. Ya está condenado y nadie lo quiere escuchar. Tú dirías, Joselo, que pasamos en términos de activismo político del antiaprismo al antifujimorismo por razones, digamos, simplemente políticas, o porque hay una manera de hacer política o de sentir políticamente en nuestro país que necesita el enemigo, que necesita el anti, que necesita detestar, odiar. Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Lo que tengo claro es de que sin solución de continuidad hemos pasado del antiaprismo, o casi sin solución de continuidad, ¿no? Al antiquiquismo. Porque ha habido, sí, digamos, hay pues anticomunismo, también es cierto, pero nunca ha sido tan importante, no sé si porque tampoco el comunismo ha sido muy importante en términos electorales, ¿no? Quizás por Hasta eso. ahora. Pero, pero el antiaprismo y el antifujimorismo son dos fenómenos
que están definiendo la política del Perú desde hace casi un siglo, desde los 30 hasta hoy, ¿no? Hay un paréntesis que es el primer gobierno de Alan, solo ese paréntesis, porque después viene de nuevo con Fujimori una satanización muy grande que Alan la logra remontar con mucho esfuerzo y gracias a que tiene al frente a Humala y gracias que sabe jugar con la figura de Chávez. Eh, García se da cuenta que Chávez una palanca para llegar él al poder y la utiliza descaradamente, ¿no? Lo va provocando y Chávez va cada día, ¿no?, interviniendo más en los asuntos electorales y eso genera un gran rechazo en la población. Pero sí, pero después termina ese periodo y pues Humala se siente... Humala tenía claro propósito de dejar a su esposa como presidenta y temía, y lo sé por muchas indicaciones que me hizo llegar, y temía que García fuera también candidato y temía que esa candidatura de García pudiese impedir que su mujer fuera la presidenta, ¿no? Y entonces fue muy claro la demonización que desde el gobierno se hizo de García, ¿no? Estamos viviendo, atravesando justo al bicentenario, una coyuntura política muy incierta, una coyuntura que no solo implica la política, implica la economía, implica, por supuesto, el sistema sanitario, la salud pública. Pero Basadre decía que el Perú es más grande que sus problemas. ¿Cómo avisoras nuestro futuro inmediato, José? Bueno, yo diría que soy menos pesimista y estoy menos preocupado que mucha gente. ¿Y por qué lo digo esto? En primer lugar, porque yo sí creo que hay algunas, ¿cómo llamarlos? Algunas creencias que se han arraigado mucho en la población en general. Una de ellas, de todas maneras, es que el país no puede no tener estabilidad económica. Yo creo que nadie en el Perú está dispuesto a jugar una carta arriesgada en que se disparen los precios y en que entremos en un proceso inflacionario como hemos conocido antes, en el primer García, al final del gobierno militar o al final del primer gobierno de Perú. Eso yo creo que la gente no está dispuesta a aceptarlo. Eso es una cosa importante. La otra cosa importante es que hay una clase media que no existía hace algunos años y que por consiguiente también tiene algo que decir y algo que proteger. No es el país de hace apenas 20 años. Hace apenas 20 años la mayoría del Perú era pobre, monetariamente hablando. 58% eran pobres. Antes de la pandemia eran 18. Ahora hemos subido, pero es bastante coyuntural. Y probablemente lo que la gente está reaccionando con irritación y fastidio es porque tenían unas expectativas que se han caído con la pandemia. Entonces estaban acostumbrados a tener cierto ritmo y ciertas expectativas y que la pandemia se las ha bajado. Pero eso no quiere decir que están apostando por un caos o un eso, sino hay una irritación. En tercer lugar, porque, queramos o no, estamos en el mundo. Y yo no me imagino, por ejemplo, que un acuerdo como el que tuvimos con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la China de libre comercio, que nos permiten un acceso sin aranceles a esos mercados,
tenga un gobierno y diga, no, eso no me interesa, y vuelvo pues a mi proteccionismo de vieja cuña de los años 60, y yo te vendo azúcar para que tú me compres, para que yo te pueda comprar, no sé, llantas o lo que fuese. Yo creo que ya ese mundo no puede regresar al Perú, porque se ha avanzado demasiado. Creo por lo demás que hay un Congreso que, que no es el ideal en la medida que yo creo que la responsabilidad de Vizcarra en la reforma política del Perú no puede ser peor, ¿no? Porque nos ha dejado congresistas sin pasado y sin futuro. O sea, llegan sin experiencia y como no tienen posibilidad de ser reelegidos, entonces, pues, no rinden cuentas a nadie. Entonces, yo veo que esos son elementos como que para hacernos pensar que este país no se va a desbordar, no se va a desbordar a la primera de bastos. Cara al futuro, yo creo que todo depende de qué es lo que hacemos ahora. Creo que la pandemia es una oportunidad para decidir qué vamos a hacer. Vamos a seguir en lo mismo, vamos a ir a otro tipo de economía, vamos a digitalizar nuestra economía, hacerla más verde, etcétera. Eso es lo que nos... Entonces, y de ahí, pues yo no tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que se va a hacer. Gracias, Joselo. Pero de todas maneras ha sido muy grato escucharte optimista. Es lo que tenemos que ser, de verdad. Muchísimas gracias por esta conversación, vasta, inteligente, culta. Y por supuesto, esperamos tenerte de nuevo y muy pronto en Perú 21. Gracias por esta entrevista. Y gracias a todos Gracias a ustedes. ti, Cecilia, y hasta pronto. Sí, hasta muy pronto. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a volver en cualquier momento. Esto es Perú 21 Televisión.